Lilibet, ¿qué vimos en la última clase? Lilibet, ¿está con nosotros? Ruiz, ¿sí está aquí con nosotros? Sí, profe. ¿Qué vimos en la última clase? Bueno, en la última clase nos quedamos sobre las memorias RAM. ¿La qué? Las memorias RAM. La parte de la administración, ¿no? La parte de la Y memoria. aparte de que administraba el sistema operativo, que nos dijo que era el CPU, el procesador, los dispositivos de entradas y salidas. Perfecto. Y nos Mosquera. quedamos por que nos enseñaron por dónde se amoveados, algo así. Ameba. La Eso. mosquera. Sí, Gracias, Ruiz. dígame. ¿Algo más que pueda complementar lo que dice la compañera Ruiz? Bueno, usted también nos indicó de cómo eh, unir dos cosas físicas en algo lógico, pero la verdad que mm, no, no, no escuché bien el ejemplo que dio usted. O sea, usted nos daba ejemplos más o menos, como le preguntó a un compañero sobre los hermanos, entonces no le capté bien ahí. Bueno, el ejemplo simplemente era algo didáctico porque a nivel ya aplicando la solución no es tan fácil de explicar. Hay muchas cosas que se deben de ver. Eh, un ejemplo típico que se ve cuando se monta un servidor es el arreglo de discos duros. No sé si han escuchado arreglos de discos duros. ¿Vieron ya sistemas? A ver, servidores, mantenimiento de servidores. ¿Vieron? No, no. No, no. No han visto. Ah, me parece que ahí tocan un poco el punto, pero para hacer un ejemplo más claro de cómo se hace esta integración, que conozcan algo, una de las soluciones que típicamente se ve de cómo integrar dos cosas en una sola, es el arreglo lógico de discos. El arreglo lógico de discos une varios discos físicos y el sistema operativo lo ve como uno solo. Pongamos este ejemplo para que tengan un poco más de la noción de cómo varias cosas se pueden lógicamente unirlas para que se visualicen como uno, ¿ya? Porque, pues, como dice Fabián, pues, el ejemplo de los hermanos como que puedo entenderlo, pero ya a nivel de sistema operativo, ¿cómo es eso? No es tan fácil. Pero veamos esto que nos da una leve introducción, más apegado obviamente al tema. Tenemos un ratito para ponerles el video.
Bueno, nos alejamos ligeramente un poco del tema para explicar un poco más de detalle de los problemas que surgen cuando se intenta realizar un sistema operativo de red. Pero es ligero. Vamos a dar un pequeño ejemplo más real con esta parte que son el arreglo de discos write o arreglos de discos lógicos. Write is redundant array of inexpensive disk. Arreglo redundante de discos, en resumen. ¿Ya? Escuchemos, pongamos atención de cómo hace la integración de varios discos físicos a un arreglo de discos lógicos. Esto quiere decir, ¿cómo hacemos para que físicamente nosotros unamos estos discos físicos, pero que el sistema operativo lo vea como uno solo? Hay varias formas de hacerlo. O sea, hay RAID 0, RAID 1, 3, 5, 10. Hay varios tipos de arreglo en el cual hay unas ventajas, una desventaja, y eso infiere en dónde lo vamos a usar. Entonces, para cierto propósito, pues nos recomiendan RAID 0, para otros RAID 1, para otros RAID 5. Entonces, depende de cuál es el problema, nosotros podemos hacer la elección de uno de estos arreglos. ¿Ya? Escuchamos en cualquier momento, pues me indican la duda, pausamos y resolvemos la duda. Significa conjunto redundante de discos independientes o más bien baratos sería la traducción. Bueno, esto hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos, por ejemplo los discos duros. ¿Qué es RAID entonces? Es un conjunto de estos discos, y como es un conjunto significa que va a haber más de un disco involucrado. El mínimo va a ser 2. Bueno, empecemos con el RAID 0. En este tipo de RAID, digamos que tenemos una secuencia de números en binario, que es como trabajan las computadoras. Tenemos estos datos en pantalla que necesitamos almacenar en 2 discos. Bueno, el RAID 0 es una forma de almacenamiento que va a copiar cada número, cada parte del código binario que forma ese elemento que queremos guardar en un disco. Por ejemplo, copia el 1 en un disco, el 0 en el otro, el 1 en un disco, el 1 en el otro. Bueno, con esto queremos decir que el RAID 0 distribuye los datos equitativamente entre 2 o más discos. ¿Preguntas? Sí, profe. Dígame. Si llegase a dañarse uno de los discos y está particionada la información, ¿se pierde esa información o duplica la información en los dos discos a la vez? Buena pregunta. Digámosle sistema, por ponerle un nombre, pero ya sabemos que no es sistema. Desde el punto de vista macro, desde el punto de vista micro, puede ser que sea un microsistema, pero desde el punto de vista macro, pues no lo es. Hay una redundancia o distribución de manera horizontal o vertical. ¿Qué creen? Horizontal. Horizontal. Es horizontal. Horizontal. Perfecto, es horizontal. Como es horizontal, cuando llega un dato, nosotros habíamos ya hablado de que nosotros podemos aplicar algunas formas en el balanceo de carga, ¿se acuerdan? Por usuario, por carga, por servicio, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso particular, vamos a suponer que el 1011 es la letra A. ¿Sí está claro? El 1011 está en binario y es la letra A. O puede ser numérico y estamos hablando de, a ver, del 23. Ya, los dos primeros bits es para la parte más significativa y los dos últimos bits es para la parte menos significativa. Esto quiere decir que en binario, pues el 10 corresponde al 2 y el 11 corresponde al 3.
transformándolo en decimal. Y esto quiere decir que este 23 en binario, que es el 1011, se lo va a grabar en los dos discos. ¿Pero cómo? Allá, la más significativa y la menos significativa. ¿Cómo le hago? Me voy con la más significativa. La más significativa me voy para el lado izquierdo y la menos significativa para el lado derecho. Pero intercambiado. Ya, debería ser 10 para el lado derecho y 11 para el lado izquierdo. Pero el 11 intercambiado pues sigue siendo 11. Más sin embargo, el 10 intercambiado pues ya es 0. Esto quiere decir que los datos están separados de forma equitativa. No es que hay más datos en uno ni menos datos en el otro. Trata de ser justo en esta separación. Si el 23 que guardé está separado en 2, entonces vamos a asumir que me falla 1. Si me falla 1, yo puedo recuperar el 23, que era el número, digamos que, de dólares que yo debía. Puedo recuperar el 23 si me falla un disco. ¿Qué opinan? No, creo que no. No se puede, porque ese dato fue dividido. Mitad para un lado y mitad para el otro lado. No es que yo tenía el 23, el 25 y 23 lo pongo en un disco y el 25 en otro. No. El dato está dividido como tal. Ahora, ¿cuál va en cada lado? Pues ahí se hace complicado. Porque si supiéramos, como que podría ser que lo recuperamos. Pero si no, eso prácticamente es perdido. ¿Ya? Entonces, basado en la pregunta, si me falla uno, ¿puedo recuperar? No. En este arreglo, no. Bueno, ¿y cómo hace, basado en la primera pregunta inicial con la cual arrancamos, cómo hace para que todo esto pues se vea como uno solo? Ya, a nivel lógico, estos dos discos soportan una tarjeta, que es la controladora de discos lógicos, o sea, la controladora de RAID. Esta controladora de RAID es la que coge como entrada el dato y reparte entre los discos de acuerdo a la configuración y elección del usuario. RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 11. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Y si no entendí, profe, ¿cómo? Mande. No le escuché. ¿Puede volver a repetir, profe? Es que por lo mismo, tengo problemas con el internet y no le entendí lo que dijo la última parte. Ah, ya. La pregunta es, basado en este arreglo, si se pierde un disco, ¿es posible recuperarlo? No, no es posible, porque se divide el dato en el uno y el otro. Ahora, para que se haga esta conversión físico a lógico, que es la pregunta con la cual venimos para acá, para este ejemplo, es cómo unir varias cosas y lógicamente se vea uno solo. En el caso de los hermanos del ejemplo de ayer, el caso de los discos, cómo físicamente hay varios discos, pero a nivel lógico aparece como uno. Estos soportan un controlador, el controlador de arreglos lógicos, o sea, un hardware que es el encargado de coger el dato que le envían y hacer esta división lógica. No le mandamos el dato completo ni al disco 1 ni al disco 2, sino que lo dividimos. Una de las tantas formas, dividimos. Profe, ¿y por qué lo divide? ¿Por qué se hace de esa manera? Ya.
Esto se lo conoce como arreglo de disco, ¿cómo se llama? No se llama espejo, el RAID 1 es el espejo. Pero esto suma la capacidad del disco. Ya. Usted puede tener un disco de 1 giga, pero si le pone otro disco de otro giga, basado en este arreglo, va a ocupar los dos espacios, pero vistos como uno. O sea, tendrá un disco no de 1 giga, sino de 2. Pero la información va a estar dividida. La mitad en un disco y la mitad en el otro. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Sí, pero Nuevamente les digo, en este arreglo, RAID 0, si llegase uno a cambiar, si uno llega, Profe, y el proceso de cuando uno busca algo, no tarda más. buena pregunta, muy buena pregunta. Primero, en este arreglo, RAID 0, nosotros lógicamente, a nivel lógico, vamos a ver un disco, si los dos son de 1 giga, el doble de su capacidad. A nivel lógico lo vamos a ver el doble de su capacidad porque suma el espacio. La mitad le pone un dato y la mitad en el otro. A nivel lógico, sumamos estos dos espacios y el controlador de estos discos es el que hace el trabajo. Simplemente el computador le envía el dato completo al controlador de discos y este controlador de discos es el que divide y hace lo que escuchamos, ¿no? Bueno, coge esto y dice, bueno, lo envío para este lado, intercambiado, ¿no? Y coge el otro, lo intercambia y lo manda al otro disco. Eso lo hace la controladora. Para nosotros es transparente, pues no vemos qué es lo que hizo, pero ahora ya se pueden dar cuenta. Y esta es una de las soluciones en el cual físicamente nosotros unimos dos cosas y a nivel lógica nos presenta como uno solo. ¿Qué se necesitó? Pues se necesitó una controladora de discos para que haga ese trabajo. Y ese es el encargado de que se presente como uno solo. Y el sistema operativo lo reconoce como uno solo. Pero realmente lo que está haciendo es que la controladora pone la mitad del dato en el uno y la mitad del dato en el otro. ¿Y qué ocurre si se me pierde uno? Se acabó. Si se pierde uno, se acabó. No hay sistemas redundantes. Se acabó. ¿Preguntas, dudas? No hay. Entonces vamos a ver un poco más del video para que se den cuenta cuántas formas de darle solución a esto hay. Este RAID, esta configuración de RAID, no fue incluida originalmente porque, si escucharon bien el nombre, es redundante y acá lo que menos hay es redundancia, ya que distribuye los datos equitativamente y en ningún momento ese dato aparece en dos lugares a la vez. El RAID 0 tiene algunas ventajas, como pueden ser proporcionar alto rendimiento de lectura, ya que, por ejemplo, mientras estoy tomando un dato de un disco, puedo ir pidiéndole al otro que lo encuentre y que me lo dé. Además de duplicar el tamaño, por ejemplo, si tenemos dos discos rígidos de 50 GB cada uno en RAID 0, el disco que verá el sistema será un disco total de 100 GB. Recordemos que el objetivo del RAID es que el sistema operativo vea un solo disco en donde hay varios. También vale aclarar que en el RAID 0, supongamos que tenemos un disco de 100 GB y otro de 300, si hacemos una configuración RAID 0, la capacidad total de ese disco que se crea, mágicamente ese disco virtual, ese RAID que se crea, va a ser de 200 GB, 100 del primer disco
y 100 del segundo. Los otros 200 no los puedo utilizar, ya que ambos discos tienen que tener la misma capacidad, por lo que ahí estaríamos perdiendo un poco de espacio. Un inconveniente del RAID 0 es que con que se dañe uno de los dos discos, la información se perdió completamente, ya que no se puede recuperar porque no hay en ningún lugar una copia de seguridad que la respalde. Bueno, ahora pasemos a Ahora vamos a ver otro arreglo, RAID 1. el RAID 1, que se conoce como espejo o espejado. Lo que hace el RAID 1 es crear una copia exacta de la información en los dos discos. Por ejemplo, el mínimo es 2. Tenemos dos discos, disco 1 y 2, y todos esos discos van a tener exactamente la misma información, por lo que si uno de los dos se rompe, el otro va a poder regenerar a al disco que se rompió sin que nosotros perdamos información. La velocidad de escritura y de lectura va a ser la misma que de un disco solo. Se desaprovecha capacidad, pero se gana en seguridad, ya que los dos discos tienen la misma información. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Mosquera, ¿alguna duda? Esta no. Kenley. Profe, ¿y si son de más discos o siempre tienen que ser de dos? No, hay más. Hay más. A ver, en este RAID 1, ¿qué ventaja le ven? Si se daña lo que está en el otro, en un disco, el otro lo puede regenerar. Bueno, realmente no lo regenera. Esto también se lo conoce como espejo. Simplemente hace la copia que corresponde. Pero no hay regeneración aquí porque no es que recupera la información, simplemente la respalda. Hay un sistema redundante. Por eso se lo conoce como espejo, porque hace una copia exacta. Entonces, aquí mandamos más, es la seguridad de los datos. Porque si hay una falla o hay un daño en un disco, no importa. Tenemos otro de respaldo, que tiene los mismos datos, una copia exacta. Se me daña un disco, no pasa nada. Se te quemó el disco, no pasa nada porque tu sistema sigue trabajando. Pero si tuviera un solo disco, una lágrima, que tienes que instalar todo de nuevo. ¿Ya? Pero como eso no es así, entonces el sistema no va a caerse fácilmente. Tendrían que quemarse los dos discos para que el sistema se caiga. Esa es una ventaja. Las desventajas son los costos. Obviamente, pues un sistema de esto, pues me va a costar porque tengo que comprar otro disco. Entonces, si bien es cierto, gano en seguridad de pérdida de datos, pero obviamente pues me va a costar, no es gratis. ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta, siendo de que dice que hace copia en los dos discos, ¿no? Si se tiene 3, 4, o sea, la misma copia va en los demás discos también. Sí, eso es un arreglo de arreglos. Yo puedo hacer un arreglo de disco de RAID 1. Entonces yo puedo coger dos y unirlos en RAID 1 y puedo coger otros dos y unirlos en RAID 1. Y puedo coger a este par, el par primero y el par segundo, y unirlos en RAID 1. O sea, hacer arreglos de arreglos para no confundirnos. Tengo un disco 1
tengo un disco 2 y a estos los arreglo en RAID 1. ¿Cierto? Tengo un disco 3, tengo un disco 4 y a estos los pongo en RAID 1. ¿Ya? Entonces tengo 4 discos. Y a los 4 los agrupo en RAID 1. Bueno. Y tengo el sistema operativo. Entonces aquí tengo el Windows 10. Y obviamente pues en el disco 2 voy a tener Windows 10. ¿Cierto? Y acá tengo nuevamente el Windows 10. Y por ende en el disco 4 también el Windows 10. Y a estos de aquí, a estos de acá, yo puedo arreglarlos en RAID 1. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues yo tengo un arreglo súper poderoso del respaldo del respaldo. Porque el disco 3, el disco 4 copia lo que tenga el disco 3, ¿cierto? Pero como no tiene nada, pero este par a nivel lógico es solo un disco RAID. Este es un disco RAID 1. Y este es un disco RAID 1. Como están con RAID 1 los dos, entonces lo que tiene el RAID 1 me va a copiar al otro lado que también es RAID 1. ¿Ya? Entonces ahí estoy 4 veces respaldado, pero ¿cuánto me costó? Me costó 4 veces. Si el disco de 10 gigas, o vamos a poner el disco de 100 gigas, me costó 80, tengo que multiplicarlo por 4. ¿Qué tan probable es que se me caiga eso? Difícil. Se te tienen que quemar 4 discos a la vez. Que se te quemen 4 los discos a la vez, poco probable. Pero posible. Pero es poco probable. No sé si con eso está la respuesta ya resuelta o hay otra duda. ¿No hay? ¿Seguimos con más? Profe, Dígame. tiene algo, por ejemplo, el hardware del disco duro tiene algo que ver. Por ejemplo, si uno es disco duro y el otro es un disco sólido, no hay problema. No hay problema para hacer arreglos de discos. ¿A eso se refiere? Sí, o sea, aplicarle el RAID. Depende del arreglo que quiera hacer. Ya vamos a ver más arreglos y ahí se resolverá su duda. Sí, depende de la tecnología, de la capacidad. ¿Qué pasa si yo tengo un disco de 100 gigas y el otro de 20? ¿Puedo hacer RAID? Ya vamos a chequear. Sigamos. Después hay otros tipos de RAIDs que no se utilizan tanto, como el RAID 2, el RAID 3 y el RAID 4, que no los voy a explicar porque no tienen sentido. El próximo RAID que tenemos es el RAID 5. Este es un poco más interesante y es más usado hoy en día, por ejemplo, en servidores. El RAID 5 lo que hace, necesita un mínimo de 3 discos. Lo que hace es copiar información en los 3 discos como lo venía haciendo el RAID 0. Nada más que, supongamos que tenemos los 3 discos. En el disco 1, el disco 1 va a tener la mitad de la información que tenía el disco 2 y la mitad de la información que tenía el disco 3, además de la información que le correspondía a él. El disco 2 va a tener la información la información que le correspondía a él y la mitad de la información del disco 1 y del disco 3. Y el disco 3 tendrá la información que le correspondía a él más la mitad de la información del disco 1 y la mitad de la información del disco 2. Suponiendo que sean 3 los discos, ¿no? Esto lo que hace es que en caso de que se rompa alguno de los 3 discos puedan regenerarse sin perder datos. Yo se los estoy explicando esto de una manera fácil de entenderlo, aunque en realidad no es así, es un poco más complejo, pero más o menos para que ustedes tengan una idea
de cómo son y para que si alguien les comenta esto, ustedes sepan de qué están hablando. Bueno, finalmente voy a pasar a explicar el RAID 6. Trabaja de una manera muy Voy a poner de similar nuevo el RAID 5 a para la que quede manera más de claro. RAID 5, mitad de la información del disco 2, que es copiar información. Después hay otros tipos de RAIDs que no se utilizan tanto, como el RAID 2, el RAID 3 y el RAID 4, que no los voy a explicar porque no tiene sentido. El próximo RAID que tenemos es el RAID 5. Este es un poco más interesante y es más usado hoy en día, por ejemplo, en servidores. El RAID 5 lo que hace, necesita un mínimo de 3 discos. Lo que hace es copiar información en los 3 discos como lo venía haciendo el RAID 0. Nada más que, supongamos que tenemos los 3 discos. En el disco 1 va a tener la mitad de la información que tenía el disco 2 y la mitad de la información que tenía el disco 3, además de la información que le correspondía a él. El disco 2 va a tener la información la información que le correspondía a él y la mitad de la información del disco 1 y del disco 3. Y el disco 3 tendrá la información que le correspondía a él más la mitad de la información del disco 1 y la mitad de la información del disco 2. Suponiendo que sean 3 los discos, ¿no? Esto lo que hace es que en caso de que se rompa alguno de los 3 discos puedan regenerarse sin perder datos. Yo se los estoy explicando esto de una manera fácil de entenderlo, aunque en realidad no es así, es un poco más complejo, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo son y para que si alguien les comenta esto, ustedes sepan de qué están hablando. Bueno, finalmente voy a pasar a explicar el RAID 6. Trabaja de una manera muy similar a la manera de RAID 5, nada más que añade... ¿Preguntas con el RAID 5? ¿Alguna duda? Lilibet. Lilibet pues no está con nosotros. Melanie. Buenas noches, ingeniero, dígame. Buenas noches. ¿Qué entendió del RAID 5? El RAID 5 es como que, digamos, o sea, en sí no se pierde del todo la información, ya. Hace como un respaldo un respaldo a medias, ya. Como hay 3 discos, entonces eso lo va, ¿cómo se llama? La información la distribuye, la mitad de la información en cada disco, ya. Y ya, pues digamos que si se quema un disco, digamos que sea el disco B, el respaldo, o sea, toda la información que tenía el disco B se lo puede recuperar a través tanto del disco A como del disco C. Y así, no se pierde la información. Viene a ser un poco, o sea, para mí es mejor el RAID 5 que el RAID 6 y el 1. Para usted mejor el RAID 5. ¿Y es más rápido que el RAID 0 o el RAID 1? ¿O no es tan rápido? Yo diría que sí, porque o sea, solamente es la mitad de la información, ¿no? O sea, no toda la información está como digamos en el RAID 1, la información, lo que hace ahí el RAID 1 es como duplicar la información. Entonces me imagino que ahí al buscar algo es un poco lento, también esta parte es más rápido. Para usted, grabar información en este arreglo, ¿es más lento o es más rápido? Grabar información. Yo diría que para mí es más rápido. ¿Y para leer información? Lo mismo, porque sacaría porque como hay 3 discos, sacaría de cualquiera de los 3. Sacaría más Para usted es rápido. más rápido tanto lectura como escritura. Sí, yo diría que sí. Ya, gracias. Vamos con Elvis. ¿Qué opina de RAID 5? Bueno, que es más complejo por motivo de que la información se guarda en tres discos. Si alguno empieza a fallar, tengo respaldo para los 2 discos siguientes y así viceversa. Y sobre eso de que es más rápido la lectura, sí, yo creo que sí es más rápido el RAID, porque la información requerida
saldría sería más fácil de obtenerlo. ¿Y la escritura qué tan rápido sería? Yo también estoy de acuerdo que sería también rápido también. Ya, vamos con Anthony Nieto. ¿Qué opina Anthony? Opino también, como mencionó la compañera anteriormente, de que puede ser que sea un sistema lento también. ¿Lento en escritura o lento en lectura? Por lo general, la escritura vendría a ser la más lenta. ¿Motivo? Porque si estamos hablando de un disco por las cuales tienen pistas, entonces al mover todas esas pistas para hacer una escritura, vendría a ser un sistema más lento que el de la lectura. Perfecto, Anthony. Muchas gracias por ese análisis. Efectivamente, nosotros nos es más fácil controlar uno que controlar dos. Nos es más fácil controlar uno que controlar a tres. Hay más tarea, hay más trabajo. Si tenemos tres y digo, a ver, Fabián, yo quiero que me controles a tres muchachos. Entonces Fabián dice, no hay problema, yo lo controlo. Tienen que hacer esta obra, están de albañil. Y después le digo, Fabián, usted va a controlar, pero contraté a 10 más. Me controla a los 13. ¿Qué es más fácil controlar? ¿3 o 13? Fabián. 3. Ahora, le hago la misma pregunta. Fabián, ¿qué es más fácil que le respondan ante una duda? ¿3 o 13? ¿Sí está clara la pregunta? Va de nuevo. Para Fabián. Si usted tiene un problema y quiere consultar para que le den información y usted pueda escoger esa información, ¿le resulta más fácil que los 3 le respondan o que los 13 le respondan? ¿Qué es más útil? ¿Que le respondan 3 o que le respondan 13? Si es al mismo tiempo o con... O sea, para mí serían los 3, porque así no escucharía a solo 3, ¿no? En cambio 13, Claro. Entonces, ahí usted me está diciendo, pues depende del caso, me está diciendo, ¿cierto? claro. Ya, vamos a suponer que el caso no sea que los 13 le respondan a la vez, sino uno tras de otro. ¿Qué le resulta más útil? ¿3 respuestas o 13? Si yo creo que las 3 primeras respuestas son contundentes la respuesta, entonces elijo las primeras 3, ¿no? Y no continúo escuchando más. Pero le resulta más útil escuchar a todas, ¿cierto? Y poder tener donde escoger su solución, basado en los 13 consejos. Entonces, uno puede recibir 13, puede recibir 3. O puede recibir 13. No se sabe porque quizás uno no le responda. Entonces, en el mejor de los casos, en el primer grupo, recibe 3 respuestas o 3 consejos. Y en el otro caso, en el mejor de los casos, recibe 13 respuestas. 13 o menos. Puede ser que alguien no escuchó, no haya ido, o cosas así. Ahora, aplicando acá en los discos, primero, grabar, o sea, ponerles tarea a cada uno, es más complicado, toma más tiempo. Porque aquí dice, bueno, vamos a grabar un dato. Ya.
lo que esté en el A, una parte le pones al A, y lo otro que te tocaba al A, le voy a decir al B y al C. Una parte le voy a decir al B, y la otra parte le voy a decir al C. Entonces vamos a tratar de mandarle tarea al B. Entonces voy a hablar con el B, le doy una parte de tarea al B, y la otra parte que le tocaba al B, la divido. Y se la doy para el A, y se la doy para el C. Entonces desde ahí, pues ya me pone un poco mal dividir las tareas, ¿cierto? Entonces toma más tiempo en asignar esas tareas. En términos de disco sería escribir. Como dijo Anthony, si en un disco me es difícil escribir cuando está lleno, imagínese en 3 discos. ¿Cómo le hago? Entonces con uno es complicado hasta buscar un espacio vacío, ¿cierto? Y ahí lo meto. Sí, pero no vas a meter todo, vas a meter una parte nada más. La otra parte la vas a dividir en 2 discos, en los discos vecinos, B y C. Si quieres irte al B, busca un espacio vacío en el B, graba una parte y la otra parte la divides en los 2 discos vecinos, A y C. Y así mismo, te vas al C, buscas un espacio vacío en el C, grabas una parte y la otra parte la divides en los 2 discos vecinos, A y B. Esa es la regla. Oye, pero como que me demoro mucho en hacer ese trabajo. Sí, te demoras. Pero ¿qué tal en la lectura? Vamos a ver, en la lectura, ¿qué tan bueno responde o qué tan mal responde? Los 3 discos empiezan a rotar, a girar, ¿cierto? Y yo quiero recuperar el archivo o el dato que le asigné al A. Sí, vamos a ver. Entonces buscamos en el A y a la vez, en el mismo tiempo, buscamos en el disco B y buscamos en el disco C simultáneamente, porque ellos no es que, solo el A está trabajando, los otros 2 discos se pararon. No, no se paran. Los 3 discos empiezan a rotar. Y si quieres el dato del A, los 3 van a empezar a trabajar. Puede ser que el B encuentre primero, puede ser que el C encuentre primero o el A encuentre primero. Pero simultáneamente empiezan a buscar esa información que está dividida en 3 partes. ¿Cierto? Y empiezan a arrancar la búsqueda y la encuentran. Encuentran cada uno su parte. Quizás simultánea, quizás no simultánea, pero eventualmente cada uno encuentra su parte. Ahora, vamos a suponer que que el dato sea un archivo de 3 páginas. Cada uno asumamos que tiene, cada disco, asumamos que tiene una página del archivo. ¿Ya? Si yo tuviera todo el archivo almacenado en el disco A, estas 3 páginas, asumamos que cada página se va a encontrar en una pista sector. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Ya. Esto es una comparativa. Asumamos que el archivo tenga 3 páginas y cada página entra en pista sector. Esto quiere decir que en el disco A, en este disco, voy a encontrar 3 pistas sector. Aquí hay una, aquí hay otra y por aquí hay otra. ¿Ya? Entonces, este puede ser el 1, este puede ser el 2 y este puede ser el 3. Si tuviera todo el archivo en el A, entonces yo buscaría la cabecera del archivo, control Z, la cabecera del archivo estaría en el 1. Luego que encuentre la cabecera del archivo, pues este lo leo. Este es la primera pista sector. La primera pista sector. Entonces lo leo y al final
me dice dónde está la otra pista sector, la segunda pista sector de mi archivo, o sea, la segunda página. Entonces me dice, se encuentra en tal lado. Nuevamente, empiezo a buscar y eventualmente la encuentro. Entonces, me voy y la leo. Esta es la segunda pista sector. Entonces la leo, termino de leerla y me dice, acá está la última pista sector. ¿Cómo sé que es la última? No lo sé. No lo sé. Entonces regreso y leo la tercera pista sector. Empiezo a leerla y dice, aquí termina, ya no hay más. Hay un puntero a nulo. Ah, ya. Entonces ya recuperé mi archivo. ¿Cuánto me demoré? Vamos a suponer que para sacar la primera me demoré 1 hora. La encontré, la leo y me voy a hacer la segunda búsqueda. Me demoré 1 hora también. Y para la tercera página me demoré también 1 hora. ¿Cuánto me demoré en total si tuviera el archivo completo en el disco A? ¿Cuánto me demoraría? 3 horas para recuperar las 3 páginas, asumiendo que cada página está en cada pista sector. ¿Sí está claro? Nieto, ¿alguna duda? La verdad creo que un sistema así sería más cosas negativas que positivas. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero hasta ahí está claro, porque vamos a ver la otra parte. Este es en el caso de que el disco del archivo esté totalmente en el disco A. Ahora vamos a verlo en el disco, en el arreglo RAID 5. En el arreglo RAID 5 no es de esta forma, porque hay una parte en el A, hay otra parte en el B y otra parte en el C. Y vamos a asumir que las partes se dividen por páginas. Entonces yo tengo una página en el disco A, una página en el disco B, una página del archivo que estoy buscando y una página de mi archivo en el disco C. Quiero leerlo. Los 3 están dando vueltas. Ninguno queda parado. Esos discos trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Están dando vueltas. Entonces empieza la búsqueda. Entonces yo le digo al sistema operativo, necesito este archivo. El sistema operativo se conecta con la controladora de discos RAID y le dicen, busquen ese archivo. Y los 3 empiezan a buscar. Vamos a suponer que los 3 se demoran 1 hora en encontrarlo. Entonces, A lo encuentra a la hora. Empezaron, la orden les llegó en T igual 12 del día. 12 horas. O sea que a la 1 de la tarde ya lo encontró el A. La misma orden llegó al B a las 12. Y este a la 1 de la tarde, 1 p.m., ya lo encontró. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con C. A la 1 de la tarde, porque se demoró eso, 1 p.m., ya encontró su última página. Entonces, simultáneamente, los 3 se encuentran a la 1 de la tarde. ¿Cuánto se demoraron en recuperar ese archivo en este tipo de arreglos? Se demoraron 1 hora. ¿Cuánto se demoró si tuviera la forma clásica de almacenar un archivo, todo en un solo disco? 3 horas. Entonces, mientras más discos tenemos, en este caso particular, en este arreglo lógico, la lectura es súper rápida, pero la escritura sí nos va a tomar tiempo. Pero en cuestión de leer, es rápido. Preguntas.
¿Alguna duda? Elvis. No. No hay dudas. Jordan. No, profe, sí está claro. Elvis. Sí, está Dígame. claro. Sí, pero entendí que. Ya. Anthony, una consulta, Anthony. Ya ahora que está más claro el panorama, ¿a dónde iría? ¿Al clásico guardar todo en un solo disco o me voy al RAID 5? Aún sigo eligiendo un solo disco y si tengo la oportunidad de cambiar el mecánico por un sólido, lo haría. ¿Por qué? Porque tener 3 discos tiene partes negativas. Una, podría demorar en la lectura o escritura. 2, me consumiría más energía. 3, me daría mucha más calor dentro del case. 4, si no lo tengo los 3 discos bien instalados, me podría generar vibración en la máquina. Entonces son muchos puntos negativos que se podría buscar en ese sistema. Pero solo me dijo puntos negativos, no encontró ninguno positivo. Es que puntos positivos, la verdad que no le, desde mi punto de vista, no le encuentro. Más que todo por la tecnología que está ahora, porque por ejemplo, si nos ponemos a comparar ese sistema con un sólido nada más, es un mundo de diferencia. Ahora, si me pongo a compararlo con la otra tecnología, que vendría a ser un M2, peor, o un NVUME, es muchísimo. Entonces, por eso le digo que le encuentro más negativos que positivos. Bueno, usted dijo inicialmente que la lectura y escritura es lenta. Pues ya demostré que la lectura sí, pero la escritura no. Perdón, la lectura es rápida y la escritura sí es lenta. En el primer caso, la lectura, si todo el archivo estuviera en un solo disco, me demoraría en extraer ese archivo, en leerlo, 3 horas. A diferencia del RAID 5. En RAID 5 me demoraría solo 1 hora. Entonces, esa parte es positiva, no es negativa. Yo tengo mejor tiempos de lectura en RAID 5 que si no tuviera RAID. En escritura, sí, en escritura, obvio, que pues ahí creo que se podría asumir que es 3 veces más lento la escritura. Ahora, si vamos al respaldo, o sea, está bien, te demoras más en escribir, pero es rápido en leer. Pero vámonos al respaldo. Si tuvieras un solo disco y se daña, una lágrima. Pero si tienes 3 y te falla uno, no importa, tu sistema sigue trabajando. Puedes poner otro para recuperar eso que te falta, pero sigue trabajando. Ahora, si esto lo pones con la nueva tecnología, también funciona. Así como dices M2, si le pongo M2, disco de estado sólido acá, o NVMe, va a ocurrir lo mismo. Si en un archivo, en disco clásico sólido, podría demorarme 1 hora en estado sólido y 8 horas en rígido, si lo quiero hacer en RAID, porque también lo puedes hacer con RAID estado sólido, entonces me demoraría 1/3. Si antes me demoraba, que es estado sólido es súper rápido, pero si antes me demoraba en escribir, perdón, en leer 1 segundo, ahora lo hago en 1/3. Es súper rápido. Pero ¿y por qué tanta rapidez necesito? Porque si ya si ya el disco estado sólido es súper rápido, ¿por qué necesito más rápido? ¿Por qué necesito esa rapidez en exceso? Bueno, hay casos en que sí se necesita. O sea, parecería que ya ellos lo tienen todo y para qué un RAID si esto es súper rápido.
Sí, primero, respaldo. Segundo, la rapidez, cuando ustedes están haciendo procesamientos masivos y actualmente estamos en esta época de hacer procesamientos masivos y rápidos, procesamientos distribuidos y rápidos, procesamientos con inteligencia artificial y rápidos. Entonces, que queremos que la neurona trabaje al 100 por 1, la red neuronal que trabaje, pero lo más rápido posible. Entonces, actualmente nuestra exigencia de cómputo, de fuerza de cómputo es alta. Ustedes han escuchado el FaceMake. ¿No han escuchado? ¿Alguien ha escuchado el FaceMake? ¿No? ¿Nadie? El face fake, así se llama, perdón. Face fake o falso rostro o rostro falso. Que le cambian los rostros. ¿Mande? Le ponen otros rostros así con tecnología. O sea, Con tecnología, sí. Correcto. Vamos a poner un ejemplo para que vean hasta dónde estamos. Vamos a salir de esto un ratito y vamos a ver este. Lo hicieron incluso con un personaje que da noticias en el 2. Hicieron me imagino que lo hicieron aquí, un FaceMake y espero encontrarlo. Esperan un ratito.
No encontré el personaje, pero hay otros. Lo hicieron con don Alfonso Espinosa Montero, pero no lo encuentro. Ahí aparecía él en todas las películas. Y esta parte del deepfake o el face fake, de las dos formas lo pueden encontrar, pues necesita bastante exigencia de cómputo. Entonces aquí van a ver algo de por qué necesitamos tanta rapidez. Esto se lo puede hacer, bueno, se lo hace normalmente con inteligencia artificial y una tarjeta aceleradora gráfica de gama media alta, normalmente de gama alta, y pues todo el render, proceso ya de renderizado, pues puede tomar, primero el aprendizaje de la red neuronal puede tomar 2 semanas, dependiendo qué tan complicado sea y cuántas fotos tengan, para hacer los patrones y que la neurona empiece a aprender en su base de conocimientos, hasta generar ya todos los patrones y empezar a crear el render. Aquí van a ver unos ejemplos y esto se lo puede hacer si tenemos bastante recursos de cómputo, incluso se lo puede hacer en tiempo real. Y hay ejemplos que se lo puede hacer en tiempo real, pero necesita gran cantidad de información y gran capacidad de cómputo. Gracias a la magia de la inteligencia artificial, los deepfakes son cada vez más populares. ¿Los deep qué? Nos referimos a la avanzada técnica que permite que cualquier rostro de un video sea reemplazado con la imagen de otra persona, con resultados que nos dejan boquiabiertos. Y si bien esta tecnología puede ser usada para fines muy oscuros, los cibernautas con mucho tiempo libre la están aprovechando para crear divertidas combinaciones. This was very, truly surprising for me. I was just really surprised. Jack Nicholson brilló en el clásico de terror El Resplandor, pero más recientemente fue nada menos que el alocado Jim Carrey el que se adueñó de esta película con resultados muy realistas. Here's Johnny. Aunque la expresión de demencia de Jim inevitablemente nos da más risa que miedo. Y ya que estamos con el señor Carrey, ¿qué tal se le ve en el cuerpo de la protagonista de la serie Glow, Alison Brie? Te queda regio el escote, Jim. And I started Googling it, and the videos are crazy. It's the most bizarre. En el último gran héroe, comedia de acción de 1993, Arnold Schwarzenegger se burla de la posibilidad de que hubiera sido Sylvester Stallone y no él quien encarnara a Terminator. No, it isn't possible. What's not possible? He's fantastic. This is his best performance ever. But that was you. You were in that movie. Pues bien, por cortesía de la tecnología deepfake, ahora nos podemos imaginar con mucho realismo cómo hubiera sido Terminator 2 con el otro gran astro del cine de acción. Pero si lo anterior hubiera sido posible, solo en una realidad paralela, un pequeño Stallone sería el protagonista de Mi Pobre Angelito. Sin duda. Ya se dan cuenta de que pues actualmente tenemos bastante exigencia de la parte de cómputo, tanto con inteligencia artificial como criptomonedas, y todo esto se lo puede hacer con sistemas distribuidos para que se lo pueda hacer más rápido. Entonces, si en un solo computador pues me puede demorar 2 semanas, 1 semana en hacer una parte del deepface, hasta que, como les digo, la parte de la neurona empiece a aprender de cómo tiene que hacer las expresiones, los rostros y toda la cosa. Iluminación, posicionamiento, y entra la base de conocimiento, pues todo este proceso de redes neuronales, si se lo hace en 1 semana, pues si yo lo puedo distribuir toda esta base de conocimiento y puedo crear redes neuronales de función de sistemas distribuidos
pues van a aprender de una forma más rápida. Si con una máquina me demoraba una semana, pues con 2 máquinas me va a demorar 3 días. Con 10 máquinas y así sucesivamente, pues yo puedo minimizar los tiempos. Entonces un producto de esto, pues yo lo puedo poner en una granja de servidores, puedo alquilar una granja de servidores, montar todo mi sistema de inteligencia artificial, en el caso del deepfake, y tener un producto pues en cuestión de minutos, cosa que en un solo computador pues me tomaría más tiempo. Y esto pues ya se ha venido dando desde antes, ya en el ámbito, ya en el ámbito de seguridad, en ambientes en donde el tiempo apremia, en el ámbito de seguridad, donde el tiempo apremia, estoy hablando de sistemas en donde se necesita romper claves de encriptación a una velocidad sorprendente, se alquilaban. Me imagino que se siguen alquilando granja de servidores. Entonces se alquilaban oficialmente con grandes empresas, Amazon, Google Clouds, puede ser Alibaba Clouds, Azure. Cualquiera de estas, yo compraba o alquilaba la granja de servidores, montaba mi sistema, trabajaba los sistemas de encriptación, rompía las claves y las publicaba. Entonces, esto fue un boom en cuanto a la parte de sistemas distribuidos en el ámbito de seguridad. Estoy hablándole exactamente del rompimiento de claves de sistemas de encriptación satelital, NAGRA 1, NAGRA 2, NAGRA 3. Ya, en estos sistemas se necesitaba una velocidad tremenda. Entonces ya se empezaron a crear sistemas, granjas de servidores. Entonces el equipo de cómputo pues era enorme. Y se alquilaban y se compraban y era rentable porque la piratería en la parte satelital fue un boom. Ahora decayó esa parte satelital porque ahorita están más en cambio en hackear, en crear sus propios sistemas IPTV. Entonces ya el ambiente cambió. Porque incluso los precios de la señal satelital bajaron. Entonces como que ya no es rentable. Antes era más costoso y ahora justamente por la piratería pues bajaron los costos. Ya, antes pues tenía un sistema satelital bastante costoso. Ahora la señal satelital pues, es económica, ¿no? Entonces ahí ya están los sistemas distribuidos trabajando en los sistemas de encriptación. NAGRA 2, NAGRA 3. Sistemas de encriptación satelital muy avanzados, muy avanzados. NAGRA 2 tiene un sistema de encriptación de 128, 256 bits y se hacía la actualización cada mes. En un solo computador podía estar trabajando 9 meses, un año y romperla. Sin embargo, cada mes se la podía romper. En los sistemas de encriptación de NAGRA 3, eran sistemas de encriptación que se podían cambiar en el día 2 o 3 veces, simultáneamente. Entonces, eso también empezó a crecer en ese ambiente las soluciones, que eran sistemas de distribución, y se lo empezó a romper ya con servidores que daban las claves de forma inmediata, de forma automatizada, en cuestión de segundos. Entonces, a la par que salía la clave, el rompimiento de la clave también salía por ahí mismo. Entonces, actualizaban las claves y al minuto ya estaba rota esa clave y podían seguir trabajando. Ya. Eso se hacía. Entonces, siempre vamos a tener cada vez más exigencia de equipo de cómputo, de fuerza de cómputo. ¿Ya? Por eso se necesita siempre cada vez discos más rápidos, sistemas más rápidos. Y siempre va a haber los sistemas distribuidos. O sea, es fácil, cuando si con una persona me demoro en hacer la casa un día, pues con 2 personas me voy a hacer menos tiempo. Ya estamos distribuyendo la carga. Resumiendo, RAID en la parte de lectura es más rápido. En la parte de escritura es más lento. En RAID 5. ¿Alguna duda? No hay. Entonces, estos ejemplos que estamos viendo es lo que me preguntó Elvis, de cómo es que se hacía ya en nuestro ambiente, en el ambiente del computador,
cómo es que se unía y el computador o el sistema operativo lo veía como uno solo. O sea, unimos varios hardware y lo vemos como uno solo. El arreglo de discos lógicos es un ejemplo. Es uno de los tantos. Pero esto es a nivel de un computador. Un computador. Uno. Bueno, ¿y cómo hacemos cuando estoy en una red? ¿Cómo hago esto para hacer una red? Algo similar. Yo puedo comprar una caja de discos y esa caja de discos ponerla a distribución de toda la red. ¿Sí está claro? Entonces, lo mismo que ustedes están viendo aquí para un computador, yo lo puedo poner en un servidor. Entonces, hacer un servidor de discos, un servidor de archivos. Y ahí pongo todos mis discos. Y pongo todos los arreglos habidos y por haber, ¿no? Dependiendo el problema, ¿no? Puede ser RAID 0, puede ser RAID 1, puede ser RAID 5, puede ser RAID 6, que no lo vimos, pero son ejemplos. O combinar todos estos RAID, dependiendo el problema. Entonces, si yo quiero respaldo del respaldo, si quiero aumentar, si quiero disminuir, sacar la fortaleza del uno y ponerla en la fortaleza del otro, o aumentar mis fortalezas disminuyendo mis debilidades. Entonces yo puedo combinar todo esto y a nivel lógico ver solo un disco. O sea, físicamente son varios, pero a nivel lógico el sistema operativo lo va a ver solo como uno. Este es un ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Melanie, ¿alguna duda? Profe, disculpe, usted acaba de decir que sí se podían No, ni uno. entrelazar los RAID. ¿Me repite de nuevo, Roque? Que usted acaba de decir que sí se pueden unir los RAID. Correcto. Es decir, sí se puede unir el RAID 5 con el 6. Sí. RAID 1, RAID 0, RAID 5. Se pueden unir. Yo puedo, por ejemplo, unir dos RAID 5 en un RAID 0 o en un RAID 1. Yo puedo combinar eso. Por ejemplo, si quiero tener un respaldo o tipo espejo de mi RAID 5, yo digo, bueno, mi RAID 5 se demora mucho en reconstruir la data. Entonces, yo quiero tener un espejo. Entonces, si me falla, es difícil. Si me falla el RAID 5 en el primer grupo, no importa, tengo RAID 5 en el otro grupo. Entonces, son 6 discos, 3 para un grupo en RAID 5, 3 para el otro grupo en RAID 5, pero los dos se unen como RAID 1, tipo espejo. Entonces, lo que tiene de un lado, tiene del otro. Entonces, falla alguno. Si falla el uno, se demora en lectura. No importa, el otro ya está trabajando. Y está respaldado. O sea, lo que tiene el uno, tiene el otro. No pasa nada. O aumentar la capacidad. Entonces digo, mira, estos discos como que no me aguantan porque monté mi servidor X, monté mi servidor Y. Sí, es más rápido, pero ya el disco se me está agotando. ¿Qué hago? Puedo colocar 3 discos más y hacerle un RAID 0. ¿Cierto? Entonces, esos 3 discos son RAID 5, pero a los dos grupos los uno como RAID 0. Mitad para el uno, mitad para el otro. Aumentando la capacidad. Obviamente, pues los costos no van a ser iguales que un computador normal, ¿no? Los costos en este lado, pues sí son más elevados. Ustedes ya se dan cuenta de que yo puedo comprar un disco, trabajar bien, pero si quiero montar un RAID 5, pues me costaría 3 veces más, porque tengo que comprar 3 discos. Eso por un lado. Entonces, pero a nivel de casa, nosotros no vemos
la necesidad de ser tan rápidos en lectura a nivel de casa. Pero si ustedes están trabajando ya en su casa con cosas que sí se necesitan, vamos a asumir de que Elvis tenga su pequeño trabajo, su pequeño cachuelo en deepfake. Entonces él hace pequeños cortos de deepfake para televisión. Necesita un computador un poco más robusto. Fabián hace, qué sé yo, pues hace render. El render normalmente en un solo computador se demora mínimo 20 horas. Él va a usar 2 computadoras, 3 computadoras. Y los datos se le pueden perder. Trabajar en este caso, vamos a suponer en cualquiera, ¿no? Que requiere bastante equipo de cómputo y se le va la luz. Es una lágrima. Porque todo el proceso que el computador solito empezó a trabajar, se le pierde. A mí ya me ha pasado, por eso yo les digo. Entonces yo he tenido casos en que la producción ha estado con 16 horas de trabajo, 20 horas de trabajo, y se ha ido la luz. O bajaron la palanca, de breque, hicieron algo, pero se fue la luz. Entonces, 16 horas, 20 horas perdidas, y se me perdió un trabajo. De ahí creo que me demoré como 5 horas en poder levantar, reconstruir el archivo y poder levantarlo. Me salió más económico porque lo pude recuperar en 5 horas. O era eso, o volver de cero y arranca todo el proceso de producción. Sí, es bastante. En cambio, si tuviera un arreglo de discos de alguna de las formas que estamos estudiando, pues hubiera sido diferente. ¿Preguntas? No hay. Entonces creo que queda ya claro el ejemplo, bueno, no tan claro, pero ya tienen una noción de cómo podemos agrupar hardware y a nivel lógico el sistema operativo lo ve como uno solo. Esto en cuanto a discos. La pregunta es, bueno, si en cuanto a discos es así, ¿cómo funcionaría con RAM? ¿Cómo funcionaría con procesadores? Como les dije en la clase anterior, la parte de desarrollo de los sistemas operativos distribuidos no está total. Se ha avanzado bastante, pero en su totalidad no está. Yo estimo, y eso es mi criterio, cuando ya se desarrolle toda la tecnología por completa en sistemas operativos distribuidos, podríamos formar supercomputadores. Entonces, aumentando la conexión de internet, yo puedo integrar todas las computadoras y hacerme un supercomputador. Si mi computador es un Core i7 y ustedes tienen Core i7 también, entonces yo tendría un supercomputador con, bueno, ahorita estamos 6 conectados, ¿cierto? Conmigo. Entonces, un solo computador con 6 procesadores y cada procesador con 4 núcleos. Estamos hablando de 48 núcleos. Una capacidad de cómputo tremenda. Cada uno de ustedes en promedio van a tener 4 GB en RAM. 4 por 9, 36 GB en RAM. Entonces, un computador con un sistema distribuido poderoso. 36 GB en RAM. Bastante. Entonces, una capacidad de cómputo enorme. Si se dan cuenta la magnitud que podríamos estar llegando si es que ya dominamos toda la administración de los recursos del sistema operativo. Ciertas cosas ya se han avanzado y ya están plasmadas, pero ciertas cosas todavía faltan. Entonces se hace complicado todavía, pero ya se va avanzando. Ahorita con la vanguardia de la inteligencia artificial, me imagino que no va a demorar mucho en que ya tenemos un sistema operativo completo y funcional, un sistema distribuido, un sistema operativo distribuido completo y funcional. Pues ahí estamos hablando de otro boom, de otro paso gigantesco en esto, aunque
Ahorita el boom está en la parte criptográfica, la seguridad, inteligencia artificial, procesamiento grande de datos, Hadoop, eh, sistemas no SQL. Hay un poco de términos que están de vanguardia, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listo, entonces vamos con Ameba. Estamos viendo Ameba. Espero que ya conozcan un poco de cómo se soluciona integrar o consolidar hardware y que físicamente, lógicamente se vea como uno solo. Vamos a ver. Que había uno. Estamos viendo el Ameba. Aquí hay algo pequeñito, pero quiero darle un poco más del sistema operativo. El que estamos revisando. Esperan un ratito. Ya, este es el que estamos revisando. Y vamos a seguir revisando. Un poquito nada más. Porque hay términos que se ve que no hemos explicado. Arquitectura. Pila de procesadores, cada uno con su memoria local. No es necesaria la memoria compartida. El sistema operativo se encarga de repartir el trabajo de los procesadores de forma dinámica. Una terminal por cada usuario. Servidores especializados, que por eficiencia se encontrarán en ejecución todo el tiempo, tales como servidores de archivos, de directorio, de impresión, etc. Los gateways, que son utilizados para la conexión de sistemas Amoeba en distintas ciudades o países en un solo sistema uniforme. Objetivo. El objetivo del proyecto Amoeba era construir un sistema de tiempo compartido que hiciera que una red entera de computadoras pareciera a los ojos de un usuario como una máquina única. ¿A qué se refiere con sistema en tiempo compartido? Esto de tiempo compartido significa de que los procesos tenían que ejecutarse en un tiempo determinado. Entonces es más o menos como el algoritmo round robin. ¿Se acuerdan el algoritmo round robin? ¿Alguien recuerda el algoritmo round robin? RR. ¿Nadie? El algoritmo round robin era el que manejaba por un quantum de tiempo. Entonces llegaba el proceso y se le mandaba un tiempo para ejecutarse. Si no entra en ese tiempo, pues, lo ponían en cola nuevamente. Pues ahí recuerdan, no sé si recuerdan la parte del cajero, ¿no? Entonces el cajero la atiende y le dice, bueno, yo te puedo atender solo 1 hora. No, pero yo necesito 2 horas. Entonces te atiende 1 hora y te das una vuelta y regresas. Y atiendo al otro. Entonces el otro dice, no, yo no necesito media hora. Perfecto, te atiendo media hora y se acabó. Y atiendo al siguiente. Hasta que eventualmente, pues, voy despachando a todos, pero en tiempos iguales. A eso se le conoce como tiempo compartido. Sigamos escuchando. Los objetivos básicos de diseño de Amoeba son conexión conjunta de muchas máquinas, paralelismo, permitir que los trabajos individuales utilicen múltiples CPUs fácilmente, transparencia, tener una colección de computadoras y que éstas actúen como un único sistema, rendimiento, el logro de todo lo anterior de una manera eficiente.
Modos de comunicación. Existen varios modos de comunicación en Amoeba y por cada uno de ellos existe un servidor que se encarga de gestionarlos. La primera de ellas es las llamadas a procedimiento remoto RPC. Para realizar este tipo de comunicación, el servidor de RPC utiliza tres llamadas principalmente que son GET Requests, Put Reply y Trans, que permite la comunicación entre clientes y servidores. A ver, esta parte de RPC es muy importante. Las llamadas a procedimiento remoto. ¿Cómo se hace para levantar un proceso en otra máquina? Si la máquina de María tiene un proceso que yo necesito que corra, ¿cómo le digo para que corra? ¿Cómo le digo al computador de María que corra el proceso que se encuentra en ese computador? Eso es fácil en cierto grado, porque hay otro caso. El caso de que necesito que corra en el computador de María, pero no se encuentra en el computador de María. Se encuentra en el computador de Anthony. Entonces, ¿cómo hago para que el proceso que se encuentre donde Anthony se vaya donde María y se ejecute? Mucho más complejo. En el primer caso, el proceso se encuentra en el computador, pero yo tengo que levantarlo. Para poderlo levantar o para poder llamarlo, se necesita algo que se llama RPC. Este RPC, sus siglas significan Remote Process Control o controlador de proceso remoto. Ese es el RPC. Perdón, Remote Process Call, llamada a procedimiento remoto. ¿No? ¿Sí está claro? Entonces, todos los sistemas operativos tienen este servicio. Ustedes dicen, o sea que todos los sistemas operativos ya sabían que eventualmente iban a trabajar así. No. Esto se sacó por otras circunstancias, pero sirve para el sistema operativo distribuido. Entonces, el sistema operativo distribuido no es que lo crea, sino lo usa. Lo usa esta llamada porque ya tiene el sistema operativo. Entonces, yo la uso para mi objetivo. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Ya, recuerden que en cualquier momento se puede tomar lección. En cualquier momento. Si no lo saben, ya lo saben. En cualquier momento yo puedo hacer una pregunta a cualquiera o a todos y sería lección oral. ¿Alguna duda? No hay dudas. Entonces fácilmente podemos empezar ahorita la lección. ¿Cierto, María? ¿Estamos bien, María? Sí, bro. Ya. A ver, María, explíquenos, ¿qué es el RPC? ¿La escuchamos, María? El RPC Sí, ¿qué es RPC? es una especie de comunicación entre máquinas, entre computadoras. Sí, escucharon a María porque yo la escuché bajito. Entonces no sé si soy yo o es María. ¿Alguien más escuchó? Es como para es como un procedimiento remoto para comunicarse entre máquinas. No sé, y ya Elvis
¿Puede completar lo que dijo María? Porque como que falta. Bueno, dice que es un programa que se utiliza para ejecutar otra computadora comunicación, que se ayudan entre ellos. Vamos a explicar esta parte nuevamente. Tienen que estar atentos y necesito yo saber si es que están aprendiendo o no. Si no, hablo y cierro y ustedes quedan en nada. El RPC viene ya en todos los sistemas operativos. En todos los sistemas operativos viene. El sistema operativo distribuido usa esto para poder trabajar. ¿Pero en qué circunstancias? Cuando se necesita levantar un proceso que no está en mi máquina, sino está en otra máquina. Entonces, ¿cómo levanto ese proceso? Por ejemplo, si yo, vamos a salir de aquí. A ver, perdón por la interrupción. Les iba a mostrar algo, ¿cierto? Ah, se me fue. ¿Qué les iba a mostrar? Iba a explicar de nuevo, profe, lo que era el, RPC. ajá, el RPC. Ah, ya, iba a ver el proceso. A ver, espérense un ratito.
Profe, si está hablando tiene el micrófono apagado. Ahí sí, perdón. Entonces, aquí tenemos la pestaña de los procesos, de los procesos. Todos estos procesos son los que yo tengo. Ahí está pues, las lecturas del 14% en CPU, 41 en memoria, 1 en disco, 1 en red, 19 en GPU, que es la aceleradora gráfica. El 41 en RAM, pues todo se está comiendo el Chrome. En CPU, pues estamos hablando del Zoom, se está comiendo la parte gráfica. Está consumiendo ahí esta parte, a pesar de que está el acelerador gráfico, pero el acelerador gráfico está bajando un poco en la parte de la memoria más es consumida por Chrome. Ya, y están todos estos procesos. Dentro de estos procesos, los que están ahorita en sus pantallas, estos que aparecen en azul que dice host de servicios, son los que ustedes también tienen. Está servicio local de red, servicio de protocolo, túnel, protocolos de usuario, perfil de usuario, DHCP, ¿qué más? DNS y algunos procesos más. Hay unos procesos que no necesito, está ¿cuál más? Está Itachrome, está COM y el antivirus. Vamos a ver uno de estos. Vamos a ver el de DHCP o el de DNS. Este es un servicio propio de los sistemas operativos. Si yo quiero levantar este servicio de DNS para resolución de nombres de dominio, vamos a suponer que ustedes no están resolviendo dominio, no están resolviendo los nombres. Si ustedes no están resolviendo los nombres, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que cambiar el servidor de dominio de sus máquinas. Tengo que levantar ese proceso. Y si que el proceso está bajo, tengo que levantarlo y configurarlo. ¿Cómo hago desde mi máquina? Levanto ese proceso. Si ese proceso está en su máquina. Entonces, ¿cómo llamo a los procesos que no tengo en mi poder? Para eso es el RPC, Remote Process Control. En el ambiente de seguridad, yo les tengo que decir que, si bien es cierto, nos ayuda a crear sistemas mucho más fáciles, dinámicos, etcétera, etcétera. El detalle está en la seguridad. Si este RPC me permite levantar los procesos que están en otra máquina, ¿qué tal si ese proceso es mi cámara web? ¿Qué tal si ese proceso es el micrófono? ¿Qué tal si ese proceso es el audio, el speaker? ¿Qué tal si ese proceso es el Chrome, que yo puedo ver los historiales? ¿Qué tal si ese proceso es levantar un listener o un proxy de las páginas web que yo visito? Se hace tenebroso. Porque si yo pongo un archivo en el cual me da control absoluto de su máquina, levanto ese proceso de forma remota y creo una puerta en su computador, manejando cualquier comando desde acá y levantando cualquier proceso allá. Entonces, vía línea comando, entro a su CMD y empiezo a programar como yo desee su computador. Quiero levantar la cámara web, quiero levantar el micrófono, quiero ver el archivo de cookies, quiero ver el archivo de sesiones, quiero levantar un proxy, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero levantar un sniffer, una CAN sniffer. Entonces, es gran responsabilidad. Entonces, tiene que haber bastante seguridad en esta parte, del lado de seguridad, ¿no? Tampoco es tan tenebroso porque también me permite, pues, el manejo de escritorio remoto. El manejo de escritorio remoto es una utilidad muy, muy aplicable cuando se da asistencia remota. Entonces, si yo quiero dar asistencia remota a sus máquinas, pues les digo, a ver, publiquen, hagan esta configuración, pongan esto en su Windows y listo. Entonces, desde acá, pues yo entro, se hace una red virtual, entro a su máquina y su máquina entra en mi poder. Y empiezo a darle asistencia. Mira, tiene que hacer esto, aquí, clic, 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 ya está.
Le digo, ya entré a su máquina, ya la configuré. Pueden trabajar. Fácil. Claro, suena bonito. Siempre y cuando ustedes me den el permiso, yo entro. Desde Windows. No necesito TeamViewer, no necesito Army Dex, no necesito WordPC, no necesito nada de eso. Netamente, con Windows puedo levantar el servicio de escritorio remoto y conectarme desde cualquier parte del mundo a su computadora y darle soporte. Bueno, es una utilidad. Esto hace uso de Remote Process Call, llamada procedimiento remoto. El servicio está en su máquina y yo lo levanto de forma remota. Usted me autoriza y entro. Así debería de ser. Ese es un ejemplo. Preguntas. ¿Hay forma de ingresar sin que la persona me dé permiso? ¿Me repite de nuevo? ¿Y hay forma de ingresar sin que la otra persona me dé el permiso? Ahí se refiere a hackeo. Sí, sí, hay forma de hackear todo. Nada es 100% seguro. Ahora, ¿de qué forma? Ya, ese es otro tema. Y es otra materia. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿y no sería igual el procedimiento cuando, por decir, se conecta por medios de la IP a dos computadoras? Por medio de una IP al otro computador. Claro. Es que el escritorio remoto trabaja con eso. Trabaja con IP, grupos, dominios. Entonces yo tengo que tener el mismo grupo de dominio y autenticarme, crear un usuario del otro lado. Y con estas cosas, pues me permite que yo desde acá levante el escritorio remoto, me pide las credenciales de qué usuario es, le pongo las credenciales y en el computador donde yo voy a entrar, pues le va a salir el requerimiento y él, pues, o rechaza o acepta. Si acepta, pues ingreso y le doy soporte. Si no, no pasa nada, pero trabaja con IP, grupos de dominio y todo eso. Ahora, Profe, ¿cómo se lo hace sin Windows? Ese es otro tema. Dígame. para poder hacer eso del escritorio remoto, también hay que entrar en configuraciones del router. No necesariamente. No necesariamente puede entrar a la configuración del router. Depende que nomás tiene, bueno, primero la versión del Windows. Ahora le mentiría si es que le dijera qué exactamente es, porque eso yo lo hice con Windows 2012, Windows 2007, Windows Millennium, Windows XP. Actualmente no sé si ha cambiado en mucho o en poco. Pero lo que sí recuerdo, en esos tiempos que yo daba soporte, se tenía que crear el usuario en el computador donde se va a hacer el soporte, se crea el usuario. Esos usuarios se lo tiene que dar a quien va a dar el soporte y configurarle, saber cuál es la IP de la máquina, ponerlo en el mismo grupo, del otro lado poner el mismo grupo y entrar. Si mal no recuerdo, así era. Entraban y listo. También se hizo en una concesionaria de vehículos, se hizo de la misma forma trabajaba. Me imagino que eso ya es transparente para que no entren a la configuración del router. Las cámaras también están trabajando, los circuitos cerrados de televisión, el CCTV, también están trabajando de una forma similar. Antes, las primeras gamas de CCTV, cuando recién empezaron a sacar los DVR con red, entonces estos sí necesitaban una configuración en el router para que haga un port forward del puerto y hagan la retransmisión de esto.
Pero actualmente ya esto es más transparente, se crea una puerta directamente en el aplicativo. Se entra en en el aplicativo ya crean una puerta de entrada de comunicación, evitando la configuración del router. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No hay? ¿Está claro? María. Denos los puntos importantes hasta el momento. Dígame, profe. Puntos importantes de la clase. Los puntos importantes de bueno, no sabía lo del tema de ahorita, de que se puede, o sea, yo siempre he utilizado como para que me arregle mi computadora a mi 10, la remota, pero no sabía que se podía ahí mismo en el sistema. Ya, y los puntos importantes son... Ya, eso es un punto importante para mí, que no lo sabía. Y de ahí, tampoco sabía lo que era el RAID 0, RAID 2, RAID 5. Ya, gracias María. Vamos con Melanie. Dígame, ingeniero. 3 puntos importantes de la clase. 3 puntos importantes en la clase. Un punto importante fue que pudimos ver cómo hacer la distribución. Pudimos aprender cómo hacer lo que es una distribución de la información tanto en discos duros, ¿no? Cómo hacer, o sea, si tenemos 2 discos duros que funcionen en solamente uno, ¿no? Otro punto importante, pudimos también conocer lo que es ¿cómo es? Ameba, ¿cómo es esa palabrita ahí? Ameba. Lo que es la ameba es. El proceso de lo que es la ameba y para qué lo podemos utilizar, ¿no? En este caso, para que en el sistema operativo, cuál viene a ser el propósito de la ameba. ¿Qué más puede ser? Conocimos también lo que es o sea, para qué podemos utilizar el RPC de nuestro computador, que es muy utilizable, aunque tiene falencias de inseguridades, ya se podría decir. Eso. Gracias, Melanie. Okay. Jairo. ¿Se encuentra Jairo? Fabián. Dígame. Puntos importantes de la clase. Bueno, como dijo la compañera, sobre como número 1, sobre la unión de discos en una unidad lógica que se llaman RAID. Y también nos estuvo hablando sobre que me pareció interesante sobre eso, la tecnología del face fake. Y también ahora lo del sistema ese amebas. Y también lo que nos acabó de explicar sobre el escritorio remoto. Yo conocía un poco eso del escritorio remoto, pero para mi
para mi persona, o sea, como que es un poco más complejo que el TeamViewer y que los otros. No sé qué diferencia haya, ¿no? Y eso. Gracias, Fabián, y buena pregunta al final. Aclarando un poco lo que dice Melanie, no hay falencia, bueno, no sería la palabra falencia en la parte del RPC, el Remote Process Call. Y lo que yo indiqué es que hay que tomar en cuenta la seguridad. Ya. Falencia significa que eso falla, tiene la falla de seguridad. No tiene falla de seguridad, sino que hay que tomar en cuenta mucho la seguridad. O sea, es una puerta que me permite, si bien es cierto, algunos servicios, me facilita la vida, pero así como me facilita la vida, pues tengo que tener cuidado. Es más o menos como que le diga, usted cocina, ¿sí? Le sirve el cuchillo. Estoy perfecto con el cuchillo, corto cualquier cosa. Sí, pero ojo, así como corta cualquier cosa, puede matar. Entonces, hay una falencia del cuchillo porque puede matar. No, no es la falencia del cuchillo, hay que tener cuidado, hay que tener la seguridad del caso. No es que el cuchillo salió malo, el cuchillo corta y mata, no. El uso que le den. Ese es un punto. Respondiendo a la pregunta de Fabián, muy buena. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el escritorio remoto y el TeamViewer? O otro aplicativo como el PC Anywhere. El PC Anywhere tiene un poco de cosas, nos facilita la vida para respaldo y toda la cosa. Soporte. Entre otros, pues hay más como esta misma herramienta, Zoom me permite entrar a sus máquinas. Entonces, ¿cómo me complica la vida el escritorio remoto y cómo me ayuda, me facilita el Zoom? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente el TeamViewer, el Zoom, cualquier otro aplicativo adicional, Logitech, Kamichi, si mal no recuerdo si se llamaba, entre otros. Obviamente, un tercero es más fácil. O sea, no hay mucho drama, le doy clic, dame tu usuario, dame tu clave, habilita y ya estoy adentro. El escritorio remoto no es así. El escritorio remoto, pues necesito hacer algunas cosas. Como que es más tedioso, más molestoso. Más rápido, pues instala esto y ábrelo, dame la clave, ingreso. No hay drama. Totalmente transparente, sencillo. Par de pasos, ya estoy adentro, no me demoro, a lo mucho 1 minuto. No así el escritorio remoto. Puede ser que el escritorio remoto no esté activo, entonces tengo que entrar a la parte de accesorios, buscar el servicio, levantar el servicio, reiniciar la máquina y una vez que está levantado, empezar a crear el usuario, darle el usuario al otro lado, crear un poco de cosas más. Tampoco es que son bastantes, pero en comparación con las otras soluciones, resulta un poco molestoso. ¿Cuál es la diferencia del uno con respecto al otro? Bueno, en el escritorio remoto, tengo un control absoluto del computador. Y ese control absoluto del computador no solo es el control absoluto, sino que el tiempo de respuesta es mucho menor. El tiempo de respuesta en un escritorio remoto es casi cero. Depende de la conexión, sí, pero es casi cero. Prácticamente yo estoy trabajando en el computador mío. Es prácticamente eso. No va a haber que se queda, no va a haber nada de eso. Es prácticamente yo estoy trabajando en mi computador. Así es, o sea, el tiempo de respuesta a lo que yo hago es casi cero. En cambio, si utilizo TeamViewer, el tiempo de respuesta pues aumenta. Eso es lo que se llama latencia. Entonces la latencia en TeamViewer podría estar cercano al segundo, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues 3, 4 segundos de latencia, dependiendo de la conexión.
En cambio, en un escritorio remoto, pues estamos menos de 1 segundo de latencia, dependiendo de la conexión. Eso por un lado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, en la parte de línea de comandos, es mucho más rápido. Ya, la facilidad que yo tengo cuando entro al escritorio remoto es fácil porque tengo el teclado, tengo todo activo. Cuando yo entro con TeamViewer, pues, hay un paso en el que le dice, pues, ¿en qué escritorio estás? Y no te activa el mouse, no te activa el teclado, tienes que hacer un pequeño cambio. El bloqueo del control al sub no se ve, es un poco dificultoso trabajar el control al suprimir. Para matar algún proceso, tienen que entrar a la línea de consola, si es que no encuentran esa opción. En cambio, con el escritorio remoto, pues tienen todo abierto. Eso es lo que a mi experiencia le puedo decir. Alguien puede tener otra experiencia, le puede dar su experiencia. En base a mi experiencia, yo comparto lo que yo he visto. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, si no hay más dudas, pues por el momento nos quedamos hasta allí. El video lo subiré en el transcurso de la noche para que lo tengan en su... Y tengo que publicarlo en el Moodle. Pero si ustedes ya están inscritos en el canal, pues les va a salir apenas se suba, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Excelente noche, pasen bien. Dios los bendiga, Dios los guarde. Oren, estos tiempos son difíciles. Oren por sus familias. Estamos con este mal del Omicron. Y pues nos puede afectar a cualquiera. Entonces, llamamos a oración y bendiciones para todos. Buenas noches.